Bien, entonces comenzamos con la grabación del día de hoy. Entonces, como es de costumbre, arrancamos con el cronograma. Acá tenemos que para la presente semana seguimos con la fase de ejecución, seguimos con la actividad de proyecto 6, que es desarrollar la estructura de datos de interfaz de usuario. Seguimos con la actividad de aprendizaje, manipular datos en el sistema administrador de bases de datos. El resultado de aprendizaje, que es el que vamos a tratar en las próximas 2 semanas, que es el 2, que es construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. Y vamos a trabajar puntualmente esta información que tenemos acá. Bien, entonces, dentro de nuestra guía de aprendizaje, a nosotros nos dice cuál es el documento que nosotros debemos utilizar en la plataforma de formación, ¿sí? Que es este, implementación y manipulación de datos relacionales, ¿sí? Y tenemos nosotros la relación de las evidencias que nosotros vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, para este caso, la evidencia que nosotros vamos a trabajar es esta que tenemos aquí. Es una evidencia muy sencilla, ¿sí? En donde nosotros vamos a enlazar la información, la última que ustedes miraron en la última formación del año pasado, ¿sí? Con el manejo de una herramienta para empezar a gestionar esa base de datos. Bien, la herramienta que nosotros vamos a utilizar en este caso es una herramienta web, ¿sí? Para que en la siguiente sesión ya trabajemos en una herramienta local, generemos un servidor, hagamos la conexión y empecemos a gestionar la base de datos, porque esta evidencia se centra en el uso de de estas sentencias DDL y DML en bases de datos, ¿no? Entonces acá tenemos la descripción. Entonces la actividad de aprendizaje, que es manipular los datos en el sistema administrador de base de datos. Esta actividad se enfoca en la manipulación de los datos de las bases de datos relacionales con el lenguaje SQL utilizando sentencias DDL y DML para la creación y administración de la base de datos. Bien, entonces la evidencia, que es la que tenemos acá, que es destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL, nos dice lo siguiente. Dice que tomando como referencia el taller descrito a continuación, realiza un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados, ¿no? Entonces, el problema trabaje con una tabla libreta. Crea una tabla llamada libreta. Esta debe contener los siguientes campos. Entonces, debe tener un campo que reciba 20 caracteres con el nombre, o sea, con el nombre, valga la redundancia. Otro campo que tenga otro espacio de 30 caracteres que sería domicilio o dirección. Otro campo que se llame teléfono, ¿sí? Con un dato de 20 caracteres, ¿no? Entonces se crea la tabla y se crea la información que se tiene ahí. La tercera, visualice las tablas existentes para verificar la creación de libreta, ¿no? Visualícese la estructura de la tabla, libreta, ingrese los siguientes registros, seleccione y muestre todos los registros de la tabla, construya las sentencias que actualicen los datos para acabar de insertar, inserte 5 registros más, cuente cuántos registros ingresa. Elementos a tener en cuenta, entonces se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos y sentencias punto a punto de la solución de las preguntas del taller llamado taller SQL. Lineamientos generales de la entrega de la evidencia, entonces se debe cargar un documento, por favor en formato PDF, en formato Word muchas veces genera inconvenientes de pronto para la descarga, sí, y de pronto hay problemas en formato, a veces cuando se carga, entonces lo más estable es que lo carguen en PDF. Bien, ese documento lo deben cargar en este espacio que tenemos aquí designado. ¿Listo? Bien. Dentro de la documentación que tenemos nosotros complementaria en la plataforma, acá nos explican cuál es el software que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esa gestión y esa creación de esa base de datos. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo lean, lo interioricen y lo trabajen, ya que aquí les explica a ustedes el paso a paso de cómo es que esto se debe realizar, ¿no? Entonces, tenemos nosotros dos tipos de sentencias, ¿sí? Las DDL y las DML. Entonces, unas para crear y establecer la base de datos, tablas, transformar estructuras. La otra ya es para cambiar y obtener datos de las bases de datos como tal.
Acá ya nos hace a nosotros un detallado de cómo es que se funciona, cómo es que se crean estas tablas de estas bases de datos y demás, ¿no? No olviden que esta información es una información complementaria, bueno, es una información principal, perdón ahí por la aclaración, ¿sí? Que ustedes tienen que leerla, tienen que estudiarla y se apoyan con la sesión que estamos realizando o en el video que se está cargando, ¿no? Al final de la sesión. Bien, entonces aquí está la información. En el día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es ese manejo de esas sentencias. No sé si de pronto ustedes recuerden esto de la última sesión, pero eso es lo que vamos a manejar. Bien, el objetivo es crear una estructura, sería definir tablas y bases de datos utilizando sentencias DDL de manera correcta, empezar a manipular los datos con funciones básicas de insertar, consultar, actualizar y contar registros con estas sentencias DML y documentar cuál es el proceso que se hizo para la construcción de esta base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es DDL? Entonces, DLL, ¿sí? Es el lenguaje de definición de datos, ¿sí? De las sentencias, de estas sentencias, ¿no? Entonces, estos son los que se utilizan para modificar la estructura de la base de datos y no los datos los datos que estos contienen. Es decir, que ustedes lo que van a generar es el campo o el espacio, vamos a llamar esto grande, lo vamos a llamar la base de datos, ¿sí? Vamos a decir que esa base de datos tiene una serie de elementos, entonces aquí vamos a utilizar un primer elemento, aquí un segundo elemento, acá un tercer elemento que va a contener información, entonces por ejemplo aquí usuarios, películas, horarios, ¿sí? Pero no las van a utilizar ustedes para manipular la información que se tiene ahí adentro. Bien, entonces tenemos las sentencias principales que es create, que es drop, que es alter y que es describe. Bien, entonces en este caso nosotros vamos a utilizar estas tres que tenemos aquí. La primera es para crear tablas, otra que se llama show tables, que es para mostrar las tablas existentes. Sí, y describe para inspeccionar columnas y tipos de información que se tienen ahí. Bien, ¿qué es DML? Entonces, este tipo de sentencias ya se utiliza para manipular los datos que están en el contenido de esas tablas, ¿sí? Esta analogía que estamos haciendo aquí es que tenemos la base de datos, entonces la base de datos cliente cine, e internamente tenemos nosotros unas tablas que son las que nos va a contener esa información, ¿no? Entonces, con estas sentencias DML, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a manipular el contenido que tenemos ahí adentro. Entonces, tenemos nosotros insertar, tenemos select, que es para consultar información, update para modificar registros y count para contar los registros que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener muy en cuenta dos cosas, que DLL cambia la estructura y DML cambia es el contenido de lo que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? El ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar esta herramienta virtual, ¿sí? Que es un compilador que nos permite a nosotros hacer esa modificación de esos elementos. Entonces vamos a nosotros a generar esta base de datos que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Permítanme un segundito, me organizo acá y ya.
Bien, vamos acá y vamos acá. ¿Listo? Cuando ustedes siempre aborden un lenguaje, una de las cosas fundamentales que ustedes tienen que aprender es cuál es la forma en que se escribe la información, ¿sí? Para que lo que ustedes estén haciendo respete esa estructura y las demás personas que vayan a ver o que vayan a trabajar con lo que ustedes estén creando lo entiendan, ¿sí? De manera adecuada, ¿no? Entonces, en la parte superior nosotros vamos a generar lo que es la parte de la creación de eh, esa base de datos, ¿no? Entonces vamos a comenzar nosotros con estas sentencias de DL para poder crear eso. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer en la parte de arriba es que vamos a crear la base de datos. Entonces saquemos esto de aquí. Listo. Bien. Entonces vamos a crearla. Listo. Esa base de datos nosotros la vamos a llamar cine, ¿no? Vamos a definir que esta base de datos nos permita a nosotros aceptar caracteres especiales, ya sean tildes, ya sean ñes, ¿sí? Ya sea todo esto. La definimos así, UTF-8 MB4. Y aquí terminamos con esa configuración. Punto y coma. Use CineDB. Bien, acá ustedes deben enfocarse, y ya lo deben ustedes conocer, es que debe generarse un espacio entre la línea donde se crea, ¿sí? Los elementos que pertenecen, ¿sí? O sea, este espacio para que visualmente se pueda identificar esta información. ¿Listo? Posterior a esto, entonces nosotros vamos a comenzar a generar las tablas. Entonces, la primera tabla que nosotros vamos a generar se va a llamar usuarios. ¿Listo? Esta tabla de usuarios va a recibir el ID del usuario. Generémoslo así. Vamos a generar el nombre del usuario, el email, el teléfono y la fecha de registro. ¿Listo? Para nosotros empezar a crear esta información o para poder generar nosotros esta tabla, nosotros debemos decirle, ¿sí? ¿Qué tipo de dato, qué tipo de información se va a almacenar ahí, ¿no? Entonces, el identificador de usuario va a ser un número que se va a incrementar a medida en que los registros se van creando, ¿no? Entonces, este al ser un número, entonces lo vamos a definir de tipo entero. El nombre, pues es una cadena de caracteres, ¿no? Varchar. Vamos a decir que esa cadena de caracteres nos soporte 30 caracteres. ¿Listo?
El email también es una cadena de caracteres, ¿cierto? El teléfono también es una cadena de caracteres y la fecha, sí, es un dato de tipo fecha. Entonces sería de este tipo. Bien, esto es importante que ustedes definan cuál va a ser el contenido que se tiene en cada una de las tablas de la base de datos que ustedes están creando, ¿no? Entonces la primera va a ser, Profe, qué pena, una duda. dígame, En la parte de teléfono, cuando, bueno, se supone que son números, ¿cierto? sí. ¿Parchar incluye letras y números o solo letras? Bueno, esa pregunta es importante. Cuando ustedes trabajan varchar, varchar recibe cualquier tipo de caracteres, ¿sí? Los números los recibe como, o sea, los números o los dígitos del número del teléfono los recibe como caracteres más no como números. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando usted los recibe como números, usted puede hacer operaciones matemáticas con esos números. Cuando usted los recibe como caracteres, las operaciones se manejan de manera diferente. En este caso se necesita que sea de manera de caracteres porque cuando se va a tomar el registro de un usuario, usted solo necesita ver la información. Usted con ese número telefónico no va a hacer nada. No lo va a sumar, no lo va a restar, no lo va a multiplicar, no lo va a duplicar, no va a hacer nada de eso. ¿Sí? Entonces por eso se hace de esa forma. En cambio, que el ID de usuario sí se recibe como un número porque son una serie de dígitos consecutivos que van aumentando y que van a hacer una operación interna, ¿no? Y es que el primer registro tiene un número, el segundo registro aumenta el número del registro, el tercer registro aumenta el número del registro. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ah, ok, profe. Sí, muchas Sí. gracias. Vale. Bien, entonces aquí vamos a comenzar a ingresar esta información que nosotros definimos para la primera tabla, ¿no? Entonces vamos a decir que tenemos un ID usuario de tipo entero, ¿sí? Y vamos a darle una propiedad adicional que vamos a decir que esta se va a autoincrementar. ¿Listo? La otra es nombre. Esta va a ser una variable de caracteres, varchar. Internamente le vamos a decir que esta es de 30, coma. Vamos a colocar email igual, varchar. Este email lo vamos a hacer de 120. Vamos a hacer teléfono. Esto sí, dejémoslo como estaba. Aquí es un error mío. Y el teléfono va a ser de 20. Y vamos a hacer aquí el de fecha registro. Hagámoslo así. ¿Listo? Esto se hace es entre paréntesis.
Bien, acá tenemos nosotros lo que es la creación de cada uno de los campos o sí, de los campos de datos que va a recibir o va a tener la tabla. ¿Listo? Hay otra serie de propiedades que se pueden agregar a cada uno de estos campos y es importante definirlos, ya que esto a nosotros nos genera un, un filtro adicional de que cuando la base de datos se esté utilizando, se utilice de manera correcta. Me explico. ¿Qué pasaría si un usuario registra un usuario, ¿sí? O mejor dicho, o un usuario se registra y si alguno de estos datos no los ingresa? Entonces, por ejemplo, el usuario va a ingresar el nombre, el email y el teléfono. Pero ¿qué pasaría si el usuario se registra con el email y solo con el teléfono? Entonces eso nos generaría a nosotros un problema y es un problema grave. Entonces, en este caso nosotros le damos una propiedad adicional que sería no nulo, o sea, de que siempre tiene que recibir un registro. En el otro vamos a generar lo mismo, que sea un no nulo y que la información que se registre sea única y que no se repita. Una preguntita. Señor, ¿Por qué en el email colocó 120 y no 80? ay, perdón, error mío. Sí, señor, ahí está. Sí, señor, tiene toda la razón. Miren que nosotros hacemos esto, ¿sí? Para los dos campos que para nosotros son más relevantes en el registro de un usuario, ¿no? El nombre, que es fundamental, y el correo, que es el método principal que se va a utilizar para poder hacer ese contacto con ese usuario. Listo, ya sea para enviar información, para todo lo que eso corresponda. Bien, en la fecha también le vamos a generar aquí que sea no nulo y le vamos a dar una propiedad adicional, que es que ésta se genere de manera automática cuando se esté realizando el registro. ¿Listo? Y es como lo tenemos aquí. Bien, con esto tenemos nosotros ya la creación de la primera tabla. ¿Listo? ¿Qué otras tablas nosotros necesitamos dentro de esa base de datos? Entonces tenemos una tabla que es la de películas. Seguimos nosotros el mismo principio, entonces vamos nosotros con la sentencia de DDL, que sería create tabla. Esta tabla se va a llamar películas. Internamente le vamos a generar de que esta tabla cuente con los siguientes campos para el registro de información. Vamos acá. Las películas deben tener un identificador de películas, ¿sí? Deben tener un título, deben tener un género. ¿Qué más deben tener? Duración Duración de la también. película. Correcto. Sinopsis. Vale, duración película, resumen, ok. ¿Qué más? No sé si idioma, profe. Ok, Actores. idioma, elenco, ¿qué más? Hay algo muy importante y es que debe tener un estado, ¿no? Si esta está activa o no está activa. Y por último vamos a agregarle una clasificación. Epa, aquí, clasificación.
Luego de definir cuáles son los campos o los datos que nosotros vamos a tener ahí, entonces vamos a decir que la película, el ID de películas va a ser un número entero, que el título va a ser un bar char de 120 caracteres, porque hay películas con títulos muy largos. El género vamos también a utilizar un bar char, pero este manejémoslo un poco más pequeño, manejémoslo de 50. La duración de la película también podemos utilizar un bar char 50. Bueno, aunque aquí nosotros también podemos utilizar, no, manejemos más bien aquí un número, perdón, porque también dependiendo de la duración nosotros podemos operar esto, ¿vale? El resumen, manejemos aquí un texto, manejémoslo mejor como varchar, pero esta sí generemos un campo bastante grande. El idioma también, este sí es muchísimo más pequeño. El elenco también lo podemos manejar como un varchar grande. La clasificación es un varchar más pequeño, si es de ciencia ficción, comedia, drama. El estado, vamos a generar un estado especial que es dos posiciones que puede tener, ¿no? Que puede tener, ¿no? O sea, si está activa o si no está, está inactiva. Entonces acá internamente vamos a generar los dos estados, activa e inactiva. ¿Listo? Vamos a pasar eso a la base de datos. Entonces, ya tenemos nosotros la tabla creada, vamos a empezar a generar cada uno de los datos que tenemos ahí para esa tabla, cada uno de esos campos. Entonces, tenemos ID películas, esta va a ser entera y de igual forma va a ser de autoincremento. Vamos a generar un título, entonces va a ser una cadena de caracteres de 120. Vamos a darle que la propiedad principal es que siempre tiene que tener un título, o sea, no nula. Vamos a generar género, un género. Ese género también es un varchar de 50, ¿no? Este dejemos que no sea obligatorio. Coloquémosle duración. Modifiquémosla aquí que sea duración en minutos. Esta la vamos a decir que es de tipo entero. Un resumen. Este vamos a decir que es el varchar como lo definimos, de 500 caracteres. Esta duración tiene que tener un tiempo, ¿no? Entonces no nula, no la pueden dejar en vacía. Resumen, un idioma, igual, varchar de 20. Elenco,
varchar de 500, clasificación, varchar de 10 y por último el estado, que va a ser lo que definimos acá, ¿no? Entonces, activa, coma, inactiva. Esta siempre se tiene que definir en un estado y el estado por defecto va a ser activa. ¿Listo? Entonces, miren que esta es la forma en que nosotros estamos haciendo para crear la siguiente tabla, ¿no? Entonces, miren que la creación de tablas tiene una estructura y la estructura se maneja, ¿no? Miren que bien alineado hacia la izquierda o la sangría hacia la izquierda indican dónde se está creando el elemento y lo que está más hacia la derecha es todo lo que corresponde o todo lo que pertenece a ese elemento que se está creando, ¿no? En este caso serían todos estos campos es que están creando, al igual acá que en estos campos que se están creando. Eso que estamos haciendo ahí, eso se llama indentación. No solo se utiliza en creación de bases de datos, en estas sentencias SQL, sino que se utilizan en diferentes lenguajes de programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a abordar lenguajes de programación como Python, la indentación es fundamental porque esa es la que le dice al lenguaje de programación y al compilador que ustedes están utilizando, le dicen en dónde comienza algo, en dónde termina ese algo, ¿sí? En dónde se crea un método, en dónde termina ese método. Todo lo que esté por fuera de esa orientación o de esa indentación de la información, ¿sí? Él lo va a catalogar como algo nuevo, como algo diferente y puede suceder de que cuando ustedes estén programando, pues eso haga algo completamente no adecuado o algo que ustedes no están programando, no están desarrollando. Bien, vale. Vamos a colocar entonces la última tabla que sería la tabla de horarios de función. Entonces sería horarios de función. Listo. Miren que en horarios de función vamos a recibir lo siguiente. Entonces vamos a tener nosotros un ID de la función, vamos a tener un ID de la película, porque pues lógicamente para saber el horario, pues para abrir los horarios tiene que basarse en una película que se va a proyectar, una sala, una fecha de función, una hora, un precio, ¿cierto? ¿Listo? Miren que internamente esto va a recibir información de las tablas que hemos creado nosotros anteriormente. ¿Vale? Entonces, internamente nosotros vamos a recibir información de la tabla de películas, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Pero por ahora dejémosla así, para no complicarnos y eso más bien lo trabajamos en la otra. Entonces, vamos a crear esta tabla acá. Entonces, vamos a decirle acá, crear tabla, horarios, función, abro y cierro paréntesis y comienzo a registrar esos datos. Cuando ustedes van a generar
eh, tablas, bases de datos, variables o campos con nombres compuestos, recuerden que esta se crea de esta manera, ¿no? Se genera con un guión al piso o se puede generar de esta forma, ¿no? Para que sea más fácil de identificar. Bien, vale, entonces vamos a empezar a agregar toda esa información. Entonces, esta idea de función va a ser igualmente un número entero, ID de película un número entero. La sala va a ser un bar chart, porque ahí hay veces que en algunos cines las salas no tienen un número, sino que tienen un número y una letra, o sea, pueden tener un código alfanumérico o pueden tener un nombre en algunas ocasiones. La fecha de función, entonces es una variable de tipo fecha. La hora de función es una variable de tipo tiempo. Y la tabla precio, perdón, el dato precio va a ser de tipo decimal. Vamos a decir que ese decimal contenga 10 dígitos y decimales, dos decimales. Bien, vamos a incluir esta información entonces en la parte de la creación de la tabla. Entonces vamos acá y la vamos a utilizar. Entonces, id función de tipo entero, autoincremental, y de película entero, no nulo. La sala, que sería una variable char de 20 caracteres, 20, no nula. La fecha de la función, fecha función de tipo fecha, no nula. La hora de tipo fecha, no nula. Y el precio, tipo decimal, 10 caracteres, dos decimales, no nula. Y vamos a darle un valor por defecto de 0, 0,00, 0 punto, perdón. ¿Listo? Con esto ya tenemos nosotros la generación de la otra tabla. Bien, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿No? No, profe, de mi parte no, señor. Sí, sí se me escuchó claro todo lo que estaba diciendo. Sí, no. Sí, claro, claro, todo muy claro. Vale. Es que tenía algún problema con el audio, entonces cambié acá de micrófono y tenía esa duda. Pero bueno, bien. Bien, entonces acá nos estamos yendo a lo más extremo de lo que les están solicitando en la evidencia, ¿no? O sea, aquí solo se está hablando de generar una tabla, acá estamos generando tres. Bien, entonces aquí ya estamos manipulando lo que son estas sentencias de DL.
que es la de creación de toda esta información. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar a manipular. Vamos a comenzar a insertar datos o información. ¿Listo? Entonces, si nosotros arrancamos acá, no nos va a mostrar nada. Ok, un error aquí en la línea 3. ¿3? Bueno, ya miramos a ver qué pasa acá. Permítame un segundito. Ya, un momentico acá. Vale. Lo que pasa es que acá cambia al utilizarse una versión web. Ven un momentico acá. No, pero acá no es. Mm, mm. Ok. Acá.
Vale, lo que pasa es que aquí ya me está empezando a generar una serie de inconvenientes porque como estoy utilizando la versión web, eh, hay ciertas cosas que se manejan un poco diferente dentro de la creación de la sintaxis de la base de datos. Entonces, permítanme, yo estoy aquí arreglando esto y ya arreglamos esta situación. Bueno, una de las primeras cosas que hay que manejar acá en este web es que la base de datos no hay que crearla, pero cuando ustedes ya estén trabajando en un compilador ya más robusto, pues obviamente se tiene que hacer, entonces en este caso la quitamos. Bien, lo otro es que necesitamos nosotros empezar a definir dentro de los elementos principales de las tablas cuáles son las llaves primarias, ¿sí? Las llaves primarias son los campos o los datos únicos e irrepetibles por los cuales se va a identificar la información que nosotros vamos a registrar. Entonces, en este caso, nuestras llaves primarias son los primeros, los IDs que tenemos acá. Esos son los que se van a utilizar para poder identificar la información y poder relacionarla con las demás tablas llegado el caso. Entonces, la primary key es esta. Lo mismo acá y lo mismo acá. Vamos a mirar una cosa acá, a ver qué sucede. Ah, ok, es esto. 22. Acá me está diciendo. mm, Madre, es así. Acá. Ok, acá ya salimos de uno. A ver qué sucede acá. Estas tablas están terminando bien. Ujú. Eh, Vamos acá. Aquí cierra. Esta acá crea. Acá se genera. Acá cierra. Ujú. Manejémoslo así, a ver qué nos pasa. Listo.
Bien, para continuar entonces nosotros acá, lo que necesitamos nosotros es empezar a utilizar estas sentencias DML para empezar a generar información, empezar a cargar información. ¿Listo? ¿Cómo nosotros hacemos eso? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar información. Para agregar la información dentro del script que nosotros estamos escribiendo, o sea, dentro de este espacio, hacemos lo siguiente. Entonces decimos nosotros, vamos a insertar información en la tabla películas. La vamos a agregar de la siguiente manera. Entonces vamos a agregarle el título, género, duración, minutos, clasificación. A esto le vamos a agregar estos datos. Entonces vamos a agregar la primera película que se llama Interestelar. Vamos a decir que es de ciencia ficción. El tiempo vamos a decir que dura 169 minutos. La clasificación vamos a decir es para personas mayores de 13 años. Vamos a agregar otra. Esta otra se llama Coco. Género, animación. Dura 105 y esta sí es para todo público. Bien, al nosotros hacer esto y al correrlo, entonces vamos a mirar. Miren que aquí ya la información, al correrlo, la información se nos agregó. Listo, acá no nos generó a nosotros un inconveniente porque la información que nosotros acabamos de agregar, que es el título, el género, la duración y la clasificación, está dentro de los datos obligatorios que tiene la tabla para que ésta funcione de manera adecuada. Listo, miren que en este caso yo no agregué ningún resumen, ¿sí? Ningún idioma, no agregué la demás información. Esos datos se van a ver en blanco. Vamos a agregar otra en donde vamos a insertar esa información. Entonces vamos a colocar nuevamente que en películas vamos a agregar el título, el género, la duración, el tiempo, la clasificación. Vamos a generarle un resumen. Listo. Y cuando ya le esté agregando yo la información, entonces aquí tenemos esto. Entonces, por ejemplo, la película que vamos a agregar es Rocky 4, acción. Esta digamos que dura 120 minutos. Vamos a colocarle que la clasificación es de mayores de 18 y vamos a colocarle un resumen.
Esta película se basa en se trata la historia de un boxeador. ¿Listo? Cuando la ejecutamos, decimos que la información se agregó. Bien, vamos a utilizar otra sentencia para poder ver la información que tenemos nosotros ahí almacenado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a mostrar la información que tenemos en la tabla películas. Entonces, para poder ver esa información que tenemos en la tabla películas, decimos nosotros select from películas. ¿Listo? Miren que ya al hacerlo de esa forma, miren que ahí a mí ya me despliega la información de lo que yo tengo en esa tabla, ¿no? Miren que en esa tabla yo ya tengo un registro, dos registros, tres registros. Sí, miren que la información que aquí ya me la muestra es basada en, en los campos que definí de la tabla. Miren que hay campos en que aparecen nulos o donde no tengo información, pero miren que en la otra ya me aparece la información que fue la que yo le registré. No importa el orden en que yo le agregue esto aquí, ¿sí? Lo importante es que el nombre del campo que ustedes van a registrar coincida o sea igual al que ustedes definieron en la creación de esa tabla. Bien, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. Profe, sí, disculpe, digamos que vamos a agregar una información y pero al momento de ingresarla se coloca al revés o en desorden. Pues si no se da como un orden a la identificación de cómo recibir esos datos, entonces cuando lo vayamos a correr, ¿se va a mostrar pues ese desorden o No, debe ir solito? lo que Ah, pasa es bueno. que lo que pasa es que cuando ustedes agregan la información, cuando ustedes definen aquí esta sentencia, que es la de agregar, él automáticamente va a decir que el primer dato corresponde al campo título, que el segundo dato corresponde al campo género, que el tercer dato corresponde al campo clasificación, que el cuarto, perdón, sí, que el cuarto campo a la clasificación. Miren que aquí en el último, el quinto campo es resumen. Yo lo creé en una posición diferente en la tabla, pero dentro de la información que yo le estoy utilizando, dentro de la sentencia que yo estoy utilizando para agregar la información, yo estoy diciendo que el último dato que estoy recibiendo va a ir a resumen. Sí, y miren que efectivamente yo lo agregué de último, pero miren que él automáticamente se organizó y se clasificó en el espacio que corresponde a eso. Sí, a lo que yo voy en la parte del desorden me refería a de que la información no se tiene que agregar en el estricto orden como aparece aquí, pero lo que sí se tiene que hacer es que cuando ustedes la estén agregando, sí, la forma en que ustedes la agreguen aquí sean los mismos nombres que estén acá. Si ustedes le agregan en desorden la información, él igual se va a clasificar o se va a ordenar dependiendo de la forma en que ustedes lo crearon. No sé si así le resolví la pregunta. Sí, profe, esa era. Muchísimas gracias. Listo, vale. ¿Qué otra sentencia vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar la de conteo, que esa también se las están pidiendo ustedes. Para utilizar conteo, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces en la parte de acá vamos a utilizar, acompañado de la sentencia select, vamos a hacer un conteo, ¿sí?
de la tabla usuarios. Bien, si nosotros hacemos esto, bueno, aquí ya me está generando un problema de sintaxis. Permítanme. Me va a aparecer, creo que esto es por lo que no tengo datos. No. Ah, ya, el error estás aquí. Ya, ahí está. Bien. Eh, Cuando ustedes cierren una sentencia de algún comando de SQL, ¿sí? Siempre tienen que cerrar por punto y coma. El error que yo estaba cometiendo era de que esto no lo estaba cerrando y me estaba tomando de que esto que yo estaba escribiendo aquí estaba perteneciendo a la sentencia anterior. Bien, entonces mire lo que yo estoy haciendo acá. Aquí estoy mostrando lo que está en la tabla películas y en el conteo lo estoy haciendo de que ese conteo lo haga en la cantidad de registros de la tabla que se llama usuarios, ¿sí? Muestra cero porque no tengo absolutamente nada, ¿no? Entonces, en el caso de la tabla que estamos utilizando, aquí la puedo llamar para que aquí ya se vea esa información. ¿Listo? Por esto que acabamos de ver, ustedes ya tienen el material suficiente para poder hacer la práctica de la evidencia que tenemos para esta semana. ¿Listo? Nuevamente, preguntas, dudas, quejas, reclamos, inquietudes. ¿Todo bien, todo correcto o no? Muchachos, los escucho, por favor. Profe, de mi parte, no, señor, todo muy claro. Vale, los demás. Por mi parte también todo claro, profe. Muy Bien. claro, profe, muchas gracias. Entonces, acabo de Sigue, profe, generar, dale. vale, acabo de generar un TXT, un archivo de blog de notas de esto que acabamos de hacer. Ya se los cargo al grupo, ¿listo? Como para que tengan una base. Bien, muchachos, si no tienen más Listo, profe. dudas, entonces eso sería todo por hoy. Entonces, gracias a todos por su asistencia. Así va a seguir siendo la dinámica de los martes y nos vemos el jueves. Que descansen todos. Feliz noche. Profe, feliz noche, muchísimas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Una feliz noche. Gracias, profe, feliz descanso.